Hola, hola, mis seriéfilos empedernidos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para sumergirnos juntos en un universo de drama, romance, intriga y paisajes exóticos. Hoy vamos a explorar un territorio que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, las series turcas. Y no cualquier serie, sino las que, según mis predicciones y las tendencias que estoy viendo, van a arrasar en 2025. Sí, lo sé, falta un poco, pero el tiempo vuela, y además más vale prevenir que lamentar. Así que prepárense porque les voy a presentar una selección de series turcas que, créanme, les van a robar el corazón. Series que prometen engancharlos desde el primer episodio con sus historias envolventes, personajes complejos y, por supuesto, con esos galanes turcos que nos tienen a todos suspirando. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan descubrir nuevas series y pelis, y si quieren estar al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos al lío. La primera serie de la que quiero hablarles es El jardín secreto de Estambul. Imagínense esto, una joven y talentosa florista, Ayşe, descubre un antiguo jardín escondido en el corazón de Estambul. Este jardín no es solo un lugar lleno de belleza, sino también un portal a un pasado lleno de secretos familiares y romances prohibidos. Ayşe, interpretada por la talentosísima Beren Saat, se verá envuelta en una trama donde el amor, la traición y el destino se entrelazan de manera magistral. La fotografía de esta serie es impresionante, con tomas aéreas de Estambul que te dejarán sin aliento y una paleta de colores vibrantes que resaltan la belleza del jardín. Además, la banda sonora es simplemente espectacular, con melodías tradicionales turcas fusionadas con elementos modernos que te transportarán a ese mundo mágico. Lo que más me atrae de esta serie es la forma en que explora la dualidad de Estambul, una ciudad moderna y cosmopolita, pero a la vez profundamente arraigada en sus tradiciones y su historia. Prepárense para llorar, reír y enamorarse con El jardín secreto de Estambul. Pero profundicemos un poco más en lo que hace a El jardín secreto de Estambul una apuesta segura para convertirse en un hit global. No es solo la presencia de Beren Saat, una actriz que ya ha demostrado su capacidad para conectar con el público a través de personajes complejos y emotivos. Es la forma en que la serie construye un universo propio, lleno de detalles que invitan a la inmersión. Pensemos en el jardín en sí. No es un simple decorado, sino un personaje más en la historia. Se rumorea que para la creación de este espacio mágico, los productores invirtieron meses en buscar la locación perfecta y, al no encontrarla, decidieron construirlo desde cero. Imaginen la dedicación, un equipo de botánicos, diseñadores de paisajes y arquitectos trabajando codo a codo para crear un lugar que respire historia, misterio y, sobre todo, belleza. Cada flor, cada árbol, cada fuente fue cuidadosamente elegida para reflejar el estado emocional de los personajes y el desarrollo de la trama. Y hablando de la trama, las filtraciones apuntan a que los secretos familiares que Ayşe descubre en el jardín son mucho más profundos y oscuros de lo que inicialmente se pensaba. No se trata solo de un romance prohibido, sino de una historia de engaño, ambición y venganza que se remonta a varias generaciones atrás. A medida que Ayşe desentraña estos misterios, se verá obligada a cuestionar todo lo que creía saber sobre su familia y sobre sí misma. Además, la serie promete explorar temas universales como la búsqueda de la identidad, la importancia de la memoria y la lucha por preservar las tradiciones en un mundo en constante cambio. Todo ello aderezado con un romance apasionado que pondrá a prueba la lealtad de Ayşe y la obligará a elegir entre el amor y el deber. La siguiente serie que les recomiendo con los ojos cerrados es Sombras del Bósforo. Esta es una serie de intriga y suspense que te mantendrá al borde del asiento desde el minuto 1. La historia gira en torno a Demir, un detective brillante pero atormentado por su pasado, que es asignado a investigar una serie de misteriosos asesinatos que están ocurriendo en los lujosos hoteles a orillas del Bósforo. Demir, interpretado por el carismático Can Tatltu, se verá obligado a enfrentarse a sus propios demonios mientras intenta descifrar una compleja red de conspiraciones y secretos oscuros que involucran a la élite de Estambul. Lo que hace que esta serie sea tan adictiva es su ritmo trepidante, sus giros inesperados y la química innegable entre Demir y su compañera de investigación, Elif, una joven forense con un pasado misterioso. Sombras del Bósforo es una serie oscura y atmosférica que te sumergirá en el lado más turbio de Estambul, un lado que rara vez vemos en las postales turísticas.
Si son amantes del suspense y los thrillers psicológicos, esta serie es para ustedes. Pero Sombras del Bósforo no es solo un thriller al uso. La serie se adentra en la psique de Demir, un personaje marcado por la tragedia y la culpa, que encuentra en la resolución de crímenes una forma de expiar sus pecados. Van Tattu, conocido por su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones complejas, se entrega por completo al papel, ofreciendo una interpretación magistral de un hombre al límite. La ambientación juega un papel fundamental en la serie. Los lujosos hoteles a orillas del Bósforo, con sus habitaciones opulentas y sus pasillos laberínticos, se convierten en el escenario perfecto para un juego de gato y ratón en el que nada es lo que parece. La serie utiliza la luz y la sombra de manera magistral para crear una atmósfera de misterio y tensión constante, sumergiendo al espectador en un mundo de intrigas y secretos. Además, la relación entre Demir y Elif es mucho más que una simple asociación profesional. Ambos personajes comparten un pasado doloroso y encuentran en el otro un refugio y un apoyo. Su química es palpable y su relación evoluciona a lo largo de la serie, pasando de la desconfianza inicial a una profunda conexión emocional. Los creadores de la serie han prometido que cada episodio estará lleno de giros inesperados que mantendrán al espectador en vilo hasta el final. Se rumorea que algunos de los personajes más importantes de la serie ocultan secretos oscuros que podrían cambiar el rumbo de la investigación y poner en peligro la vida de Demir y Elif. Ahora, cambiemos un poco de género y vayamos a una comedia romántica que les va a sacar más de una carcajada, Chef por amor. Esta serie cuenta la historia de Deniz, una joven y ambiciosa chef que sueña con abrir su propio restaurante en Estambul. Sin embargo, sus planes se ven interrumpidos cuando su abuela le revela un secreto familiar. Para poder heredar la casa familiar, Deniz debe casarse con un hombre de su pueblo natal en la costa del Mar Negro. Deniz, interpretada por la talentosísima Demet Özdemir, se niega rotundamente a cumplir con esta tradición, pero las circunstancias la obligan a regresar a su pueblo y a enfrentarse a su destino. Allí conoce a Kerem, un pescador guapo y encantador que se convierte en su némesis y, al mismo tiempo, en su mayor tentación. La química entre Demet Özdemir y su coprotagonista es simplemente explosiva, y las situaciones cómicas que viven juntos son desopilantes. Chef por amor es una serie fresca, divertida y llena de encanto que te hará creer en el amor a primera vista. Además, la serie muestra la belleza de la costa del Mar Negro, con sus paisajes exuberantes y sus tradiciones pintorescas. Si buscan una serie ligera y entretenida para desconectar del estrés diario, no se pierdan Chef por amor. Pero no se confundan, Chef por amor no es solo una comedia romántica ligera y predecible. La serie también aborda temas importantes como la presión social, la lucha por la independencia y la importancia de seguir tus sueños. Deniz es un personaje fuerte y determinado que se niega a renunciar a sus ambiciones, incluso cuando se enfrenta a obstáculos aparentemente insuperables. La serie también explora las diferencias culturales entre la vida moderna en Estambul y las tradiciones arraigadas en la costa del Mar Negro. Deniz se siente fuera de lugar en su pueblo natal y tiene dificultades para adaptarse a las costumbres locales. Sin embargo, a medida que pasa tiempo allí, comienza a apreciar la belleza de la naturaleza, la calidez de la gente y la importancia de la comunidad. La gastronomía juega un papel fundamental en la serie. Deniz es una chef apasionada que utiliza sus habilidades culinarias para expresar sus emociones y conectar con los demás. La serie muestra la preparación de platos tradicionales turcos, resaltando la riqueza y la diversidad de la cocina del país. La relación entre Deniz y Kerem es el corazón de la serie. Ambos personajes son polos opuestos que se atraen irremediablemente. Sus constantes enfrentamientos y sus momentos de ternura crean una dinámica divertida y entrañable que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. La producción ha prometido que la serie estará llena de sorpresas y que la relación entre Deniz y Kerem tomará giros inesperados. Se rumorea que un antiguo amor de Kerem podría regresar al pueblo y poner en peligro su relación con Deniz. La siguiente serie que les quiero recomendar es una joya histórica que los transportará a la época del Imperio Otomano, La Sultana y el Pintor. Esta serie narra la historia de amor prohibido entre una joven y rebelde sultana, Hatice, y un talentoso pintor italiano, Leonardo, que es invitado a la corte otomana para retratar al sultán. Hatice, interpretada por la bellísima Farah Zeynep Abdullah, es una mujer adelantada a su tiempo, que sueña con romper las cadenas de la tradición y luchar por sus ideales. Leonardo, interpretado por el galán italiano Michele Morrone, es un artista apasionado que se enamora perdidamente de la sultana.
Su amor es un desafío a las convenciones sociales y religiosas de la época, y su relación se convierte en un peligroso juego de seducción y secretos. La Sultana y el Pintor es una serie visualmente impresionante con una producción cuidada al detalle, vestuarios suntuosos y decorados opulentos que recrean la magnificencia de la corte otomana. La serie explora temas como el poder, la ambición, la libertad y la tolerancia religiosa, y nos invita a reflexionar sobre la importancia del arte y el amor en tiempos de conflicto. Si son amantes de las series históricas y los romances épicos, esta serie es un imperdible. Pero La Sultana y el Pintor es mucho más que una simple historia de amor. La serie se adentra en las intrigas de la corte otomana, mostrando las luchas por el poder, las alianzas secretas y las conspiraciones que amenazan la estabilidad del imperio. Hatice no es solo una sultana enamorada, sino una mujer ambiciosa que busca su lugar en un mundo dominado por hombres. La serie también explora el choque cultural entre Oriente y Occidente. Leonardo es un artista renacentista que llega a la corte otomana con una visión del mundo muy diferente a la de los locales. Su presencia en la corte genera controversia y desafía las convenciones sociales. La producción de la serie ha sido extremadamente cuidadosa con la recreación histórica. Los vestuarios, los decorados y la música han sido diseñados para reflejar fielmente la época del Imperio Otomano. Se rumorea que los productores han consultado a historiadores y expertos en arte otomano para garantizar la autenticidad de la serie. La relación entre Hatice y Leonardo es el eje central de la serie. Su amor es un desafío a las normas sociales y religiosas, y su relación se convierte en un peligroso juego de seducción y secretos. La química entre Farah Zeynep Abdullah y Michele Morrone es palpable y su relación te mantendrá en vilo hasta el final. Los creadores de la serie han prometido que la serie explorará temas controvertidos como la libertad religiosa, la tolerancia y el papel de la mujer en la sociedad. Se rumorea que la serie mostrará escenas de la vida cotidiana en la corte otomana que nunca antes se habían visto en televisión. Y para terminar esta selección de series turcas que te robarán el corazón en 2025, les quiero presentar una propuesta diferente, El eco del silencio. Esta serie es un drama psicológico que explora los límites de la mente humana y el poder de los recuerdos. La historia gira en torno a Elif, una joven psicóloga que trabaja en un hospital psiquiátrico en Ankara. Elif, interpretada por la talentosísima Melisa Sozen, se dedica a ayudar a sus pacientes a superar sus traumas y a encontrar la paz interior. Sin embargo, su vida se complica cuando conoce a Mehmet, un paciente misterioso que sufre de amnesia y que parece tener una conexión inexplicable con su pasado. A medida que Elif intenta desentrañar los secretos de Mehmet, se da cuenta de que ella misma está atrapada en una red de recuerdos confusos y dolorosos. El eco del silencio es una serie intrigante y conmovedora que te hará cuestionar la realidad y la naturaleza de la memoria. La serie cuenta con actuaciones impecables, una dirección artística impecable y una banda sonora inquietante que te mantendrá en tensión constante. Si buscan una serie que te haga pensar y sentir profundamente, no se pierdan El eco del silencio. Pero El eco del silencio va más allá de un simple thriller psicológico. La serie profundiza en las complejidades de la mente humana, explorando temas como la culpa, el trauma y la búsqueda de la identidad. Elif no es solo una psicóloga, sino una mujer que lucha con sus propios demonios y que encuentra en su trabajo una forma de darle sentido a su vida. La serie se adentra en el mundo de los hospitales psiquiátricos, mostrando la realidad de los pacientes que sufren de enfermedades mentales. La serie busca desestigmatizar las enfermedades mentales y crear conciencia sobre la importancia de la salud mental. La relación entre Elif y Mehmet es el eje central de la serie. Mehmet es un personaje enigmático que despierta la curiosidad de Elif. A medida que Elif intenta desentrañar los secretos de Mehmet, se da cuenta de que ella misma está atrapada en una red de recuerdos confusos y dolorosos. La dirección artística de la serie es impecable. La atmósfera opresiva del hospital psiquiátrico y la banda sonora inquietante crean una sensación de tensión constante que te mantendrá al borde de tu asiento. Los creadores de la serie han prometido que la serie explorará temas tabúes como el abuso infantil, la violencia doméstica y el suicidio. Se rumorea que la serie mostrará escenas impactantes que te harán reflexionar sobre la fragilidad de la mente humana. Bueno, mis queridos seriéfilos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta selección de series turcas que prometen arrasar en 2025.
Hemos viajado por jardines secretos, hoteles misteriosos, pueblos costeros, cortes imperiales y hospitales psiquiátricos, descubriendo historias de amor, intriga, comedia y drama que sin duda les robarán el corazón. Recuerden que estas son solo mis predicciones, pero estoy segura de que estas series tienen todos los ingredientes para convertirse en grandes éxitos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuáles de estas series les llamaron más la atención? ¿Tienen alguna otra serie turca que les gustaría recomendar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya sido útil para descubrir nuevas opciones de entretenimiento. Si fue así, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.